Hola Lorena, bienvenida. Te dejo aquí para que presentes tu conferencia. Muchas gracias. Activa tu micrófono, Lorena. Oh my goodness. Ahí está. Ya está. Ok. Les decía que es riquísimo volvernos a ver, volver a estar juntos, seguir compartiendo. Es la mejor parte de toda nuestra historia en este camino de cosmovisión andina. Creo que alguna vez leí en un libro que cuando compartimos, entre comillas, enseñamos lo que hemos aprendido, pues aprendemos por dos veces y por dos ocasiones. La conferencia que el día de hoy he preparado está relacionada a lo que estamos viviendo este momento, estos tiempos de cambio, de renacimiento, de pandemia. Un maestro que vino pues a replantearnos nuestra existencia completamente y ha sido realmente un reto, ya que creo que muchos estamos viviendo procesos personales, aparte de este proceso mundial, procesos personales que han ido de la mano con esta pandemia y llegó el momento de aplicar lo aprendido, de hacer carne y manifestar aquello que pues durante todos estos años hemos transitado, ¿no? Es el momento de aplicar los códigos andinos y realmente ha sido, no podría decir que un reto, más bien una oportunidad a incluso volver a los textos escritos en las clases con Nicolás y todo lo que nos enseñó, lo que hemos aprendido, los viajes, tantas experiencias hermosas y empezar a aplicarlas desde este momento, desde la pandemia, perdón. Bueno, y vamos a arrancar con el primer código, que es Kausai. Kausai para mí es el código del yo soy. Y frente a la pandemia, la primera pregunta que me hice por varios días realmente, porque el primer mes sí fue muy confrontante, arranqué con unos miedos existenciales sobre mi centro y la incertidumbre de sobrevivirá mi negocio, mi actividad de vida, los proyectos que se debieron quedar por el momento en stand-by. Arrancábamos una nueva etapa con Quipuna, se llama mi centro, y Causa y Pacha, Ecuador, y teníamos proyectos en conjunto con Nicolás. De pronto llegó esto y todo se fue abajo. Entonces el primer mes fue entre debatirme con el miedo y la incertidumbre, me dio un poco de tristeza y depresión, y ahí fue el momento en el que dije, a ver, es todo lo que aprendí, todo lo que estoy incorporando en mi vida, pues tiene que servirme este momento, es el momento. Para mí en un inicio lo tomé como un examen. Y aquí fue donde entró el primer código, Kausai. ¿Quién soy yo en estos momentos? ¿Y qué es lo que estoy viviendo? ¿Cómo voy a decidir vivir esta experiencia de vida? De pronto estaba en riesgo la integridad física, la integridad económica, la integridad material, un riesgo de muerte incluso, un caudal de información y desinformación total que hasta ahora lo tenemos, no sé si en todo el mundo, pero acá en Ecuador sigue, ¿no? La desinformación y mil cosas más, eventos políticos, que realmente me llevaron a plantearme qué rol cumplo, qué rol decido cumplir y quién voy a ser frente a todo lo que está ocurriendo. Y una vez más, definirme quién soy yo frente a una pandemia. No habíamos tenido registros de esta experiencia, de esta vivencia. Primero reconocer lo que estaba sintiendo, reconocer esta entre comillas realidad, porque en un inicio no parecía tan real, parecía un sueño, a ratos una pesadilla. También un juego, de pronto estábamos encerrados y era hasta simpático, ¿no? Toda la familia junta, en un momento por largo tiempo, era muy bonito en un inicio, les digo acá, o sea, como que no nos lo tomábamos, no sé si en serio, pero emocionalmente había la predisposición y el miedo ante lo desconocido. Y un día, frente a amigos,
amigos del centro, de mi centro, empezamos a compartir nuestras emociones y sentimientos y decidimos empezar a trabajar en conjunto. Y una de las primeras cosas que les invitaba a hacer es justo esto, aplicar el Kausai. A ver, ¿quién voy a ser yo frente a esto que es completamente desconocido? Frente a esto donde no tengo memoria, pero que tengo la capacidad siempre, a través de mi libre albedrío y de mi voluntad, elegir cómo vivir cada situación. Y esto lo aprendí acá, en Causa y Pacha. Decidir no parecerme a nadie, ser yo misma, reconociendo lo que estoy sintiendo y eligiendo lo que voy a sentir. Y muchas veces no siempre fue fácil, ¿no? Había miedo, pero ¿hacia dónde dirigía esa emoción? Entonces, los días que tenía incertidumbre, pues había que dirigir esa emoción y esa incertidumbre, de alguna forma, irla transformando en certeza. Noches de insomnio completas, me dieron unos 2, 3 cuadros de ansiedad, justamente por lo desconocido. Mi cerebro, mi subconsciente quería regresar a lo conocido permanentemente. Yo era una persona muy controladora, es decir, tenía todo predefinido, toda mi vida estaba en un esquema donde las cosas funcionaban, entre comillas, como reloj. Me costaba muchísimo delegar porque a través de mi control, entre comillas, yo tenía la seguridad que las cosas iban a salir bien. De pronto, pues, perdí el control de todo, lo que nos pasó a todos. Y todos los días me levantaba y empecé a hacer los primeros ejercicios que Nicolás nos enseñaba. Saludarle al Padre Sol y declararme nuevamente existencia. Recordarme a mí misma que yo decido quién soy frente a este momento completamente nuevo. Al mismo tiempo me daba cuenta que me generaba una ansiedad el mirarme a mí misma a través de esta experiencia, porque es un reto el que nos puso la vida, ¿no? Sentía ratos que estábamos dando examen, que yo estaba dando un examen, entonces, bueno, había que sacar una buena nota. Y saludarle a la Madre Tierra y volver a hacer existencia frente a este nuevo, conocerme a mí misma y soltar. Creo que fue la principal tarea, aprender a soltar y vivir el magnífico espacio de la incertidumbre. Una incertidumbre mirando hacia el futuro, pero que se fue manifestando y convirtiéndose en algo cierto, no sé si está bien dicho, una certidumbre, puede ser, bueno, pero sabiendo y definiendo quién era yo. Yo soy sacerdotisa pampa-misayo, como muchos de nosotros acá en la escuela. También soy sacerdotisa wicana, entonces lo primero que hacía es, bueno, ahora soy bruja, ahora sí soy una maga, porque es el momento de hacer magia, no hay una oportunidad mejor para demostrarlo. Y empecé a definir cada uno de mis nombres. Lorena, yo me llamo Lorena de Los Ángeles Rivera Altamirano. Entonces empecé a definir, y les invito a que lo hagan, a definir quién es Lorena. ¿Quién decido que sea Lorena frente a este momento? ¿Quién es de Los Ángeles? ¿Quién defino que es esta persona que tiene este nombre a la que le llamaron de Los Ángeles? ¿Qué energía me aportaba y qué energía desde este momento decidía yo que me aporte? Mis apellidos, el legado de mis ancestros, Rivera Altamirano. Entonces, desde esa autonomía, desde esa decisión, primero fui conociéndome. Miraba que incluso que los procesos de ansiedad estaban de alguna forma relacionados con uno de los nombres, se anclaban con uno de los apellidos. Y me atrevo a decirles que desde el Kausai empecé un proceso de sanación, mirándome al desnudo, una vez más redefiniéndome, ¿sí? Hasta hace unos 3 años, cuando inicié este camino, me había definido.
pues llegaba el momento 3 años después que tenía que hacer una nueva definición de mí misma. Y fue una de las cosas más lindas porque yo les decía a mis amigos, la Madre Tierra nos está pariendo nuevamente, está en un proceso de cambio. Pero más allá de eso, sabía que yo misma me estaba pariendo a mí misma. Y eso significaba un renacimiento. No me iba a cambiar de nombres, pero sí a modificar la información y la memoria, la energía con la que se iban a anclar estos nuevos nombres, digámoslo así, este nuevo ser. Tenía un problema frente a mí, entre comillas, en ese momento, y era el aprender a vivir bajo esta crisis, con la incertidumbre total. Y para mí hay una frase que me gusta muchísimo de Albert Einstein, que dice que no podemos resolver nuestros problemas, espero parafrasearla bien, sí los vamos a resolver de la misma forma como fueron creados. Entonces, ese era un paradigma, porque entré siendo una persona controladora, ¿sí? Y estaba en un proceso de descontrol total. Entonces, se aplicaba para mí esta frase de Einstein, porque tenía que resolver otro problema, no siendo la misma persona que había sido hasta este momento. Y el Kausai nos dice eso, que nosotros, para mí, no atraemos lo que queremos, sino vamos a atraer a nuestras vidas lo que somos. Y eso nos pone frente a una gran responsabilidad, saber quién somos y después de eso, pues nuevamente, definir y caminar hacia esa definición de quiénes somos y de lo que somos. Y empezó el trabajo. Escribí un par de cosas en mi cuaderno personal de trabajo mencionando quién era Lorena de los Ángeles Rivera Altamirano a partir de este momento. Y empecé a asumir eso. Les invito, me imagino que muchos de ustedes, de nosotros lo estamos haciendo así, y asumir que Lorena, para empezar, puede crear su realidad y que el coronavirus será lo que ella crea que es. Asumir que mi sistema inmunológico está perfecto, y bueno, y ahí les cuento que tenía un problema de salud un poco delicado, que el día de hoy recibí excelentes noticias respecto a un examen adicional que me tenían que hacer, ¿sí? Y les adelanto esto porque forma parte de todo este proceso. De pronto, pues, las cosas están mejor en mi organismo de lo que empezaron cuando empezó este proceso de pandemia. Y una de las cosas que yo decía cuando esto inició es justo eso. Yo soy salud, soy un sistema inmunológico invencible. Soy fuerte, soy esto, y vivo como tal, y me siento fuerte, aunque a veces no me quería levantar de la cama, aunque a veces me sentía en un desgano terrible. Y Kausai, pues nuevamente me llevó a darle forma, a visualizarme, a manifestar en mí e integrar unos nuevos conceptos que tenía que hacerlos. Y a partir de ese momento, por ejemplo, aprendí lo que era vivir en el presente. Yo tengo una formación Gestalt como terapeuta emocional y durante toda mi formación siempre hemos hablado de estar en el aquí y en el ahora, es vivir en el presente. Según yo, pues lo hacía, ¿sí? Cuando llegó el proceso de pandemia, me di cuenta que no tenía idea de lo que era vivir el presente. Una vez que asumí quién soy yo, pasó el tiempo y aprendí porque lo vivo ahora. Sé lo que es vivir el presente, pero solo lo supe cuando estuve habitando ese espacio, esa definición, donde no tenía certeza de absoluto. No tengo certeza todavía de qué va a pasar económicamente acá en el país, que es una de las partes más álgidas que tenemos acá. Pero tengo el presente y el presente está perfecto. Y dejé
empecé a tomar pastillas para dormir porque tenía unos procesos de insomnio tenaces. Pero una vez que se integró en mí el Kausai, bueno, no solo el Kausai, fue un proceso, pero yo diría que por ahí empezó. El sueño regresó, duermo delicioso y aprendí a vivir el presente, sabiendo quién soy yo y que este momento lo escogí yo para vivir. Llegó un día en el que me sentí eternamente agradecida con el universo por vivir esta experiencia. O sea, realmente creo que somos una humanidad privilegiada porque estamos viviendo un tiempo de cambio maravilloso. Nicolás nos dice avatares y creo que sí, definitivamente lo somos, porque les decía al inicio, cuando tuve el gusto de saludarles, yo digo, somos abejitas polinizadoras, porque somos uno, somos individuales, somos individuos como las abejas, pero que en el camino vamos, pues creo yo que dejando polen para que se fertilice la vida misma. Y desde ese presente, desde la abeja, que me imagino no se preocupa si mañana va a tener miel, porque sabe que siempre la tiene el néctar, perdón, de las flores que mañana las transformará en miel. No tiene esa preocupación, más allá de lo que esté pasando. Y eso era el Kausai. Yo le alimentaría al Kausai con vivir el presente también, porque a mí me dejó, cuando estamos en nosotros, me dejó esa lección, perdón, cuando estamos en nosotros mismos, habitándonos, estamos viviendo el presente. Y bueno, ahí tuve una compañía, un terapeuta que todo el tiempo me infundió confianza. Y me decía, confía, solo confía. Bueno, hizo una extraordinaria labor junto al trabajo de estos maravillosos códigos andinos porque también aprendí a confiar. Y hasta que aprendí a confiar, recién entiendo el concepto de lo que es confiar, porque creo que antes confiaba o tenía fe, pero no, estaba equivocada, era una fe súper pobre, un poquito árida, flaca era mi fe. Ahora siento lo que es confiar y viene desde el Kausai. Tenemos nuestro segundo código, Anya, el código de los mitos, el código desde donde nos relacionamos con las cosas. Y definitivamente el famoso coronavirus es un mito o se convertirá en un mito. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa exactamente, no sé qué es, sé la parte científica, el virus, que produjo una pandemia, que nos pone en riesgo. Hay gente que es asintomática, hay gente a la que le ha costado la vida. Hay personas que, la gente que yo conozco que tuvo coronavirus aquí en el país o personas conocidas fuera del país, pues están fabulosas. Desde sus casas sanaron. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué unos sí y por qué unos no? ¿Dónde está aquello que activa la supervivencia o aquello que activa el cambio a otro plano? Bueno, había tanta información, tanta desinformación, tanta información conspirativa, tantos miedos de todas las fuentes. La religión lo interpretaba de una forma, la ciencia hasta ahora no se pone de acuerdo, salvo en unos pocos ítems. Bueno, era el momento de aplicar Anya y decidir en qué quiero creer, qué forma le doy, qué es el coronavirus para mí. Es ese ser, ese ser, me imagino que tiene una esencia, que puede costarme la vida o costarle la vida a mi familia. ¿Es realmente un enemigo? ¿O puede ser un amigo? Y ahí venían las noticias donde los mares estaban prístinos
y miraba los cielos cada vez más despejados en diferentes ciudades y la contaminación de mi ciudad también bajó muchísimo. Y en fotos veíamos que Venecia pues se veía el fondo del mar, algo que no ocurría durante muchos años. ¿Para quién era malo el coronavirus? Si la tierra se está regenerando, si de pronto los animales volvían a pasear por las tierras que les pertenecían, que siempre les pertenecieron, y había ciudades con venados, con osos, con zorros, con animales preciosos que estaban ahí. ¿Era realmente malo el coronavirus? ¿Y para quién? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es desde Anya el mito desde donde una vez más yo, desde Kausai, decido relacionarme con esta enfermedad? Les decía a mis amigos en el grupo, es un maestro. Vamos desde Anya a decidir mirarlo como un maestro, porque ¿qué viene a hacer? A enseñarnos un nuevo estilo de vida, una nueva forma de mirar el mundo, de relacionarnos incluso con nuestro prójimo. Era el momento de darnos la mano. Acá en Ecuador pues tenemos mucha migración venezolana a causa de los terribles problemas económicos que ellos tienen, y ha sido pues de alguna forma un problema porque mi país tampoco tiene una economía estable. Somos tercermundistas con economías bastante vulnerables y recibíamos migración porque nuestra moneda es el dólar. ¿Y qué pasaba? Nosotros en casa, cobijados, pero ¿qué pasaba con esta gente que no tenía y que no podía salir a vender y que vivía del día a día? Entonces, había solidaridad, la gente nos solidarizábamos, cada uno de nosotros procuraba poner un granito de arena para con el prójimo. Y ¿era tan malo el coronavirus y estaba provocando esto? Que nos volvamos más solidarios, que nos volvamos más hermanos, que la naturaleza se esté regenerando, que nosotros aprendamos a darle más valor al campo con sus alimentos que al centro comercial, que a mí me gusta visitarlo, pero de pronto se tornó mucho más importante el tener acceso a nuestros alimentos naturales. De pronto nos quitaron la posibilidad de abrazarnos y el temor estaba ahí. Entonces había que redefinir, estaba Anya ahí, había que mirar desde qué mito. Y el mito que para mí lo apliqué desde Anya es ese. Era el momento de crear un mito para mí y para los míos o para quienes quieran compartir mi mito. No es un enemigo. Y un enemigo que no es un enemigo y que yo lo considero un amigo, no me va a poner en riesgo, porque los amigos no hacemos eso. No matamos al otro amigo. Por el contrario, nos relacionamos con nuestros amigos. Y obviamente, cumplo con las normas que, como se llaman, los sistemas de salud nos recomiendan acá en el país y los protocolos, pero no siento miedo. No siento miedo, ni un poquito, porque mi mito es ese, es un maestro, y decidí hablar con él, conectarme con él a través de un despacho donde le mencionaba al coronavirus quién soy yo, teníamos que existir el uno para el otro. El coronavirus tenía que saber que yo soy Lorena Rivera y que yo existo y que quiero ser amiga de él, conocida de él, porque solo desde ese conocimiento lo puedo modificar. Pero adicionalmente también quería que él se presente para mí y decirle qué creo yo de él. Y que si es que en algún momento llega a mi cuerpo, pues será para inmunizarme, más no para aniquilarme. Y desde dónde, pues he tratado de llevar una vida bastante normal desde Anya, ir al centro, bueno, ir a los
a los centros de expendio de comida, a los micromercados grandes, a los supermercados, incorporando las pequeñas verdades. Anya para mí nos habla de eso. ¿Es cierto que es riesgoso? Sí, es una verdad. ¿Es cierto que nos puede costar la vida? Sí, también es verdad. ¿Sí? Pero son verdades inferiores. Yo puedo unir todas esas verdades inferiores que mencionan qué es el coronavirus y armar mi gran verdad desde Anya. Desde ahí construyo el mito. Porque si es que me relaciono desde el miedo, estoy generando caos, estoy debilitando mi sistema inmunológico. Y la emoción es la energía que va a atraer aquello con lo que se está relacionando. Entonces, si era mi miedo el que iba a conectarme con el coronavirus en este caso, pues me imagino que las consecuencias no hubiesen sido las mejores. Así que renuncié tras un ritual a sentir miedo, responsabilidad sí, y unir todas las verdades. Entonces sí, sabemos que hay que lavarse las manos permanentemente, que hay que llevar desinfección aparte muchas veces, debemos usar la mascarilla, son verdades menores. Pero realmente mi verdad mayor es que cuando salgo de mi casa, armo mi burbuja POCPO de la cosmovisión andina y me siento y camino absolutamente protegida. Desde Anya yo soy una gigante y apenas es una brisa, eso que llamamos coronavirus. ¿Y cómo hice el ritual para desprenderme del miedo y la inseguridad? No era solamente el miedo a la muerte, sino el miedo y a la inseguridad de las secuelas económicas con mi centro. Pues escribí en un papel la palabra miedo y la dibujé con diferentes colores a cada una de las letras. Y un día cerré los ojos en un proceso de despacho con la Pachamama y recordé, traje a mi mente las situaciones que vinieron a mi recuerdo que me causaron mucho miedo. Unos accidentes de tránsito, la enfermedad de alguien. Y empecé a sentir la emoción, porque las emociones hay que sentirlas, no hay que huir de ellas. A sentir el miedo y miré todos los posibles escenarios gravísimos que pudiesen generar este proceso de pandemia. Entonces le viví al miedo muchísimo. Tuve ganas de llorar, lloré, se me hizo un nudo en la garganta, sentí la incertidumbre nuevamente y luego empecé a cortar y dije, pero te reconozco, estuviste aquí, miedo, lo que deseas es mantenerme viva, te agradezco un montón tu presencia, pero no te necesito, porque confío. Y fui rompiendo los papelitos, unas pasas, y le ofrendé a la Madre Tierra. Posterior a esto, en cambio, empoderé la palabra seguridad. Decidí hacer un huerto en la parte chiquito, porque no tengo mucho espacio en casa, en el jardín posterior de mi casa. Y las plantitas que están sembradas ahí, pues representan, cada una de ellas está representando algo. La manzanilla, por ejemplo, sembré manzanilla, representa tranquilidad. Y me encantó mirar cuando floreció. Cuando floreció la manzanilla, ahora está súper florecida, está súper linda. Que floreció mi tranquilidad. Sembré unos 2 granos de maíz peruano, que me traje de mi última visita al Cusco. Y está grande la mata y para mí representa el que voy a volver. Yo amo ir al Cusco, realmente me gusta. He procurado ir una vez al año. Y está ahí, ¿sí? Y así otros alimentos, cada uno significando algo, apoyando la construcción del nuevo mito, mi mito frente a esto. Y de hecho ahora quiero hacer un
más grande, quiero hacer una especie de jardín de casa, no sé, no es jardín, es un huerto, perdón, hacer un huerto ya de casa, con la misma representación y significancia, sembrando lo que quiero integrar en mi vida. Y esto es Anya. Para mí, Anya es justamente esto, escoger cuál es mi verdad, en qué decido creer. Les invito, es un proceso hermosísimo. Si es que no lo han hecho, es súper, súper chévere. Y desde este nuevo mito, pues no hay miedo. Y cuando llega es más fácil trascenderlo. Y somos amigos. La pandemia y yo somos amigos. Con alguien conversaba el otro día y decía, cuando esto termine, lo voy a extrañar. Porque a partir de estos cambios se convirtió en una experiencia súper chévere. Muy, muy bonita. O sea, les prometo, súper bonita. Nos dieron más días de salida. Eso ayudó muchísimo. Antes podíamos salir por muy pocas horas, una vez a la semana y solo abastecernos de alimentos. Sin embargo, pues yo procuraba irle a ver a mi mami, aunque sea 2 horitas. Y, y ahora le estoy eternamente agradecida a este proceso de pandemia y de coronavirus porque creo que pues la Pachamama parió una maga, ahora sí. Antes todavía estaba queriendo nacer. Nos vamos ahora con el Munay, el hermoso Munay, el poder absoluto del amor, del deseo, del poder, que es este código. Uno de los, bueno, todos los códigos son lindos, ¿no? Pero este código lo abarca todo. Una de las frases con las que yo asocio este código andino es: amo lo que soy, amo lo que tengo. Porque el amor empieza bueno, no el amor, todos los verbos se conjugan en primera persona, es decir, desde el yo. Entonces, si amo lo que soy y amo lo que tengo, empecé conjugando bien el Munay. Y posterior a esto, pues, hay que irradiarlo hacia el universo, hacia el entorno, hacia lo que nos rodea. Hay que expandirlo y expandir pues no es otra cosa que acrecentar ese amor. Y si es que lo siento por mí, pues es muchísimo más fácil sentirlo por todo lo que nos rodea. Y una de las formas que aprendí, para mí fue importante en esta pandemia, es decir te amo. Y lo hice con mis plantas, con las que estaba sembrado. Tengo 2 gatos y 2 perros. Y decirle a la vida que la amo, y que pues es mi decisión seguir en este mundo portando y colaborando con este mundo. Primero siendo cada día un poquito mejor persona, mejor ser, más consciente. Y todos los días me despertaba, gracias, vida preciosa, gracias, ya te amo día martes, te amo día lunes, te amo sol, te amo arbolitos, te amo todo lo que era, te amo. Y amo todo lo que soy y amo todo lo que tengo. Y realmente el proceso alquímico dentro de mí ayudó a todo lo que les contaba hace unos minutos, al insomnio, a la ansiedad, a aquello que me estaba separando de mí misma, de hecho. Y fue súper chévere porque había procesos en mí de mucha incertidumbre económica, ¿no? Y empecé a relacionarme desde el Munay con mi actividad, con mi centro, con Causa y Pacha, Ecuador. Y de pronto empezaron clientes nuevos a escribirme, a mandarme mensajes por Facebook, a requerir una cita a través de Zoom, a requerir contacto conmigo a través de una videollamada e incluso de pronto el proceso económico mío, personal, no el de mi familia,
esa autonomía económica a la que estaba acostumbrada, que me estaba generando esta incertidumbre, empezó a fluir. O sea, iba más allá. No solamente me daba tranquilidad y me permitía relacionarme con la pandemia, sino que de pronto en este proceso mi economía empezaba a activarse. Y desde este Munay, desde este amor por todo lo que estaba viviendo, todo ha marchado, yo diría que de forma perfecta, porque sin duda alguna el amor lo expande, es expansivo, y el deseo que está implícito en el Munay crea lo no conocido, ¿no es cierto? El Munay nos da amor, también se relaciona con el deseo. ¿Y qué es el deseo? El deseo es querer acercarnos y tener contacto con algo desconocido para nosotros. Por eso deseamos, tengo un auto, deseo uno mejor. De pronto tengo una casa, deseo una casa mejor. Y esta fórmula mantiene a la vida activa. Tal vez no desde el deseo que nosotros tenemos como deseo humano, pero las plantas pues siguen creciendo, desean alcanzar la luz del sol, desean expandirse y lo hacen en absoluta confianza, en profundo amor, porque el amor no es otra cosa que existencia, amar la existencia. Y la existencia es todo lo que nos rodea, todo, partiendo por mí misma. Y se han abierto nuevas oportunidades para mi centro, nuevos emprendimientos para el centro, que sin duda tal vez me hubiese tomado más tiempo si no hubiese habido pandemia. Entonces, yo seguía insistiendo, ¿es tan malo el coronavirus cuando está trayendo oportunidades de mejorar en todo sentido? Tal vez no con la velocidad que quisiera, ni haciendo lo que estaba acostumbrada a hacer. Había que reinventarme y lo estoy haciendo y me parece súper chévere porque se están desarrollando en mí habilidades y capacidades que yo no sabía que tenía o que eran incipientes. Hubo otra cosa que me gustaría comentarles. Estoy feliz, yo tengo 4 hijos y están todos aquí. Entonces, la familia está junta, ¿no es cierto? Todos súper cercanos. Y todos trabajando en sus cosas. Sin embargo, llegaban momentos en los que quería estar sola. Necesitaba estar sola. O sea, adoro a mis hijos, no los amo, los adoro completa y profundamente. O sea, sin embargo, quería estar sola. Bueno, hasta ahora quiero estar sola. Y me empezó a confrontar eso. Era como que, a ver, o sea, no es que les rechace y no quiero estar con ellos. Y yo decía, ¿por qué siento esta necesidad de estar sola? Y me costaba dejar mi rol un poco, las responsabilidades, pero tiene que ver con el Munay, absolutamente, porque aprendí a escuchar mis necesidades internas, más allá de que mi entorno lo comprenda o lo comparta. Y eso forma parte del Munay hacia mí misma. Yo soy muy tendiente a la meditación, a la contemplación. Disfruto mucho esos espacios. Realmente para mí son vitales. Y desde el Munay dije, a ver cuerpo, a ver psiquis, a ver emociones. ¿Qué me quieren decir? Y dejé de juzgarme porque empecé a juzgarme. Y noté los cambios que hubieron en mí al no lograrlo, al no poder tomar este espacio individual. Y forma parte de compartir con nosotros mismos el Munay. Sientan qué les quiere decir su cuerpo. Yo les invito a hacer eso, a reconocer la información que está arrojando. Para mí, yo lo digo de esta forma,
él se quiere comunicar con nosotros permanentemente y manda síntomas y señales. Y dejé de dormir y tenía ataques de ansiedad por todo el tema, hasta que decidí escucharle, escuchar el mensaje que el cuerpo me estaba dando. Y había que parar. Reconocer desde el causai lo individuales que somos. Esa es otra cosa. Volví al causai nuevamente, porque mi necesidad de individualidad no es la misma que la tendrá algún otro miembro de mi familia. Y no porque yo siento diferente, estoy equivocada, o la otra persona está equivocada, y lo que me hace bien a mí, o lo necesito, no lo necesita tal vez la otra persona. Pero es indispensable escucharnos, escuchar qué quiere decir el insomnio, en mi caso, la ansiedad, la taquicardia. ¿Cuál es el mensaje? Y este código, pues, me llevó hacia allá, hacia conectarme con mi ser, con mi cuerpo, con mis sueños, con los síntomas. Y nuevamente me había olvidado, ya no formaba tan parte de mi día a día, a darle sentido a todo lo que estoy haciendo. Entonces, en el Munay, en el decirle hola, te amo, arbolito, hola, pues al agua. Yo no me gustan mucho los dulces, me comía un chocolate muy de vez en cuando, y como no me gusta mucho, cuando lo comía porque me apetecía, le daba justo el significado de aquello que yo descubrí en mí, que me estaba faltando. Y le pedía que me dé eso, por ejemplo, un espacio de individualidad. Necesito un espacio, necesitaba estar sola. O sea, si podía ese momento irme 3 días a la montaña completamente sola, yo era la mujer más feliz del mundo. Y fue súper chévere porque incluso la familia ha entendido eso, porque en casa estaban así como aprensivos, qué va a pasar y si te vas y que no sé cuántas cosas más, ¿no? Dentro del miedo personal que tienen por cuidarme. Pero ha sido, creo que un cambio y un ejemplo, yo diría que incluso de vida dentro de este proceso familiar, al enfrentar este momento de transmutación y transformación que nos deja esta pandemia. Bueno, el siguiente código, Yankee, crear sincronicidades. Y a través de Yankee creamos justo eso, ¿no es cierto? Sincronicidades y cómo las hacemos desde la coherencia. Para mí, yo manifiesto sincronicidades en mi vida cuando estoy viviendo en coherencia. Cuando vivo lo que decido vivir, aunque no necesariamente es lo que me gusta, pero yo lo escojo y decido cómo vivir lo que me toque vivir. Desde ahí, desde que se alinean mis emociones a eso, mi pensamiento y obviamente mi forma de actuar y de hablar, empezaron a ocurrir cosas, empezaron a ocurrir sincronicidades. Como les mencionaba, un poco se relacionaron más las sincronicidades que se manifestaban en relación al proceso económico del centro y de pronto, pues, personas de las que yo no conocía deseaban mis servicios profesionales. Y me atrevería a decirles que he crecido, sin duda he crecido durante este tiempo de pandemia, incluso en el centro. Me pasaba algo emocionalmente y de pronto me llegaba la información o me obsequiaban el libro en PDF de determinada cosa. Me pareció súper chévere porque volví a tener un viaje astral, que para mí fue una sincronicidad frente a algo que estaba trabajando. No tenía viajes astrales desde hace muchísimos meses atrás. Y empecé a trabajar justo los códigos andinos, a integrar varias cosas y de pronto un día, para mí es precioso el viaje astral, entonces fue así como una respuesta, una sincronicidad espectacular. O sea, yo era la mujer más feliz del mundo cuando pude volver a vivir esa experiencia tan maravillosa que es el conectarme con el proceso astral. Y a partir de ese momento llegaban libros, llegaban invitaciones,
estaba escuchando algún audio en YouTube y se acababa el audio y plan brincaba al siguiente audio y era exactamente el audio que yo necesitaba para completar la información de no sé qué, que me llevaba a no sé dónde. Bueno, trámites legales que había que hacer, pues me llamó un cliente de hace algunos meses atrás que necesitaba un proceso terapéutico conmigo y a través de él conseguí hacer unos trámites medios urgentes que teníamos que hacer. O sea, realmente Yankee ha sido el código que yo me atrevería a decirles que se ha manifestado al trabajar los anteriores, los otros 3 códigos anteriores. Empezó Yankee como consecuencia a activarse. Lo que sí, siempre tomo hojitas de coca cuando las tengo todavía ahorita en casa y si no, pues hojas de laurel. Y ante los problemas para activarle a Yankee, cojo 2 hojitas de coca, en este caso, o de laurel, y pues converso con la Pachamama, converso con la Madre, le hago mis rezos a las hojas y le pido que me muestre el camino para, por ejemplo, solucionar ese tema legal que les mencionaba. Y ahí apareció pues este cliente que no lo había visto desde hace algún tiempo y las cosas se solucionaron, un tema que estaba totalmente quedado por casi 4 meses. En menos de 15 días pues empezó a avanzar. Siempre desde Yankee le pido a la Pacha, me acerco, la beso, más ahora en mi jardín donde tengo mis plantas sembradas. Le pido aquello que deseo, que me conecte con tal cosa, que me conecte con tal energía, que me muestre el camino. O había un par de cosas que no sabía cómo manejarlas, por ejemplo, con un paciente. No sabía por dónde empezar en realidad respecto a un tema emocional muy, muy fuerte, muy específico. Y a través de esto, de pedirle a la Pachamama, le decía, muéstrame el camino ideal para acompañar a tal persona en este proceso X y de la manera más increíble las sincronicidades, la información, y estaba armado, o sea, obvio, lo tengo que yo integrar, lo iba integrando yo, pero ahí estaba la respuesta. Y bueno, me han sacado lágrimas porque es tan linda la Pachamama cuando confiamos en ella, porque siempre nos responde y cuando estamos atentos a esas señales maravillosas que nos muestran definitivamente el camino. Vamos ahora a Yache. Yache para mí es el código que amplifica las cosas. Yo lo definiría así. Para mí está muy relacionado con Munay, porque aquí está implícita la gratitud. Y creo que el amor no existe si no existe gratitud. Son como 2 cosas de la misma moneda, forman parte de lo mismo. Y desde la gratitud, pues, las cosas se amplifican. El agradecer es una de las cosas que más me gusta del agradecimiento, es darle valor a lo vivido. La gratitud nos lleva para mí a eso, a darle valor a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que deseamos vivir, a todo lo que nos tocó vivir y desde dónde lo estamos haciendo. Nos aleja del papel de víctima. Y eso es fabuloso, porque desde la gratitud, pues, agradecemos y le damos valor a lo aprendido. Y sabemos que cada una de nuestras experiencias traen en sí una enseñanza que yo tengo que escoger y elegir cuál es. Agradecer lo vivido es darle valor a cada una de las emociones, incluso que acompañaron esta vivencia. Si hubieron lágrimas, pues yo suelo decir que valga la pena llorar. Y la única forma para mí que vale la pena llorar y preocuparme es cuando defino el aprendizaje que me dejó.
cuando defino el aprendizaje que me dejó la experiencia que haya vivido, pues ahí vale la pena haber vivido lo que haya vivido. Y esta pandemia, para mí, si me preguntan de forma como mago, como maga, me la volvería a repetir. No hablo de los costos que ha tenido, ni humanos ni económicos. Me refiero, perdón, a la experiencia de vida en mí. Me la volvería a repetir, me atrevo a decirles que sí. Porque le doy gracias a la vida por la cantidad de aprendizajes que me ha dejado este proceso. Me reconozco ahora como una mujer mucho más valiente, más integrada, más madura, he crecido, más maga. Y valió la pena, sí, total y absolutamente. Y me siento agradecida con la vida por permitirme haber vivido en esta época. Me siento de hecho privilegiada y no es un decir, porque durante todos estos años de la humanidad, la historia de la humanidad, estar nosotros viviendo este proceso realmente es de avatares. Realmente somos almas muy especiales. Hay una vez en un libro leía que Dios no prepara a los escogidos, sino que escoge a los preparados. Y es otra frase que me fascina, porque es cierto. Es absolutamente cierto. El estar preparados desde la conciencia, desde el Munay, desde el amor, para vivir esto y poder ser testimonios de vida, abejitas, como digo yo, frente a el resto de seres humanos que tal vez, mirando nuestros procesos personales, empiecen a crear los suyos propios. Los procesos de la vida, sin duda, se manifiestan porque tenemos que aprender algo. Si no, simplemente yo creo que no se presentaría. Y esto es bellísimo porque seguimos en constante expansión. Y no tenemos nada más que agradecer. No todo el mundo tiene la suerte y la bendición de estar aquí, juntos, compartiendo, mirando el mundo desde otro mito. No todo el mundo tiene la dicha de volver a despertar siquiera. Entonces, desde ahí ya somos más que privilegiados, más que bendecidos. Yo estoy este momento simbolizando este proceso para simbolizar este código. Estoy haciendo un símbolo que represente lo aprendido, cuánto he podido crecer, lo que representó para mí la pandemia, no desde lo negativo, todo lo contrario, desde todas las enseñanzas y aprendizajes que me ha dejado, desde todas las fortalezas. ¿Por qué para mí es importante simbolizarlo a través, valga la redundancia, de un símbolo? Porque nuestro subconsciente es 100% simbólico. Entonces, si vemos nuestro entorno, todas las religiones están llenas de símbolos. Y de esa manera han afianzado la creencia que tiene la humanidad en los diferentes caminos religiosos, ¿no es cierto? Y el cristianismo tiene la cruz, y la misma cosmovisión andina, pues, está, se me acaba de ir el nombre, la chacana. Y para mí es importante simbolizar la gratitud de todo este proceso a través de eso, de un símbolo. De un símbolo que va a representar la autonomía, que va a representar el mago, la capacidad de trascender
incluso los procesos desconocidos donde yo realmente tuve conflictos en un inicio. Entonces, cuando vea e integre este símbolo en mi vida, mi inconsciente se anclará con todo aquello que creció en mí durante todo este proceso. Y desde ahí fortaleceré aún más eso que estoy logrando vivenciar en mí. Les invito. También es una experiencia súper chévere el ir conectándose y creando un símbolo. Súper chévere porque entramos en un proceso de creatividad, de crear activamente aquello que queremos. Vámonos al sexto, al AINI, al sexto código andino. AINI. Yo te ayudo y tú me ayudas a mí. Yo crezco y tú creces junto a mí. Yo crezco gracias a ti y tú creces gracias a mí. Nos hacemos crecer mutuamente y nos apoyamos. Este es uno de los códigos más, para mí, rompió muchos paradigmas dentro de la cosmovisión andina, el mirar cómo el pueblo quero tiene tan integrado este código tan maravilloso. Si este código lo viviésemos todos los seres humanos, sin duda alguna, todos seríamos ricos en todos los aspectos, mentales, emocionales, materiales. A nadie le faltaría nada. Igual en algún libro leía la frase del autor que decía, el mundo se muere de hambre, pero no por falta de alimentos, sino por falta de amor. Y es cierto, Louis de Leigh lo menciona en uno de sus textos. Y nos falta justamente conectarnos desde el AINI. Incluso con la Pachamama no tenemos AINI. Somos merecedores permanentes de todos los alimentos, beneficios de la vida, del aire, de la comida. Y ni siquiera a veces la cuidamos. Más aún, a veces no la hacemos prosperar. Y era el momento a través de esta pandemia de mirar la importancia de vivir en AINI con lo que nos rodea, con la naturaleza, con el hermano que le falta. Incluso dentro de casa, con las personas más cercanas, a veces no vivimos en AINI o no enseñamos a nuestros hijos a vivir en AINI con nosotros, con su entorno. Y esto es básico y fundamental. Y con la Pachamama, pues, informarle permanentemente qué deseo, qué pido de ella en cuanto a que le informo esto que quiero crear, que ella me ayude, pero ¿qué va a recibir ella a cambio? Es un compromiso. Yo siempre le digo, las dos somos las mejores socias. Pachamama, le digo, tú y yo somos las mejores socias y estoy feliz de nuestra sociedad. Amo vivir en AINI contigo, porque es verdad. Ella es la mejor socia. Para mí es femenina. ¿Qué pasa cuando no vivimos en AINI? Empezamos a crear carencia en nuestra vida. Cuando salía de casa a abastecerme de alimentos, pues obviamente el temor a la pandemia hacía que todo el mundo cierre los vidrios de sus autos, y acá en mi ciudad, por la cantidad de migración que tenemos, no solamente de personas de otro país, sino migración campesina, obviamente están en las calles ofreciendo productos, tal vez limpiando el auto, cuando tenemos un semáforo en rojo. Nos ofrecen diferentes
digamos que servicios, pero por el miedo al contagio la gente no quería interactuar, no quiere hasta ahora interactuar, a pesar de que llevamos mascarillas, o un par de veces vi personas que lanzaban el dinero a través de la ventana, o sea, pero lanzaban, ¿no? Y a las personas que están pidiendo este dinero les tocaba agacharse en la calle a tomarlo porque la gente tenía miedo a contagiarse. ¿Dónde está el AINI? Me preguntaba yo, o sea, no solamente es dar, no solamente es compartir, es cómo comparto, cómo doy, desde dónde estoy dando. Tal vez la persona que estaba pidiendo el dinero, lo que necesitaba parte de la moneda que le va a ser muy valiosa o el billete o lo que sea, tal vez necesita ser reconocida, necesita una sonrisa, necesita un poco de aliento, necesita que ya no lo ignoremos tanto, porque parecería que son invisibles y la gente no los ve. Y me acordaba de este código y decía, bueno, si no soy capaz de dar, tampoco voy a ser capaz de recibir, porque en medida de cómo doy las cosas me serán dadas. Este código tiene una frase para mí, y es el que no es que Dios me da lo que yo le pido, llamémosle Dios, sino que Él y yo, o la Pachamama y yo, lo que hacemos es un intercambio. Y vivimos los seres humanos a través de un intercambio permanente con la Pachamama. Si ella está de mal genio, supongamos, y démosle atributos humanos, y se pone egoísta o tiene miedo a que yo le destroce los árboles y contamine sus ríos, y a ella se le ocurre tratarme a mí como yo podría tratar a otro ser humano, pues simplemente no tendría aire para respirar, no tendría comida para vivir, no tendría muchas cosas, tal vez ni un techo donde cobijarme. Pero ella no actúa así jamás. Todo el tiempo nos da, nos da, nos da, nos da. ¿Qué pasaba con nosotros los seres humanos en esta pandemia cuando era el momento de abrir el corazón? Pues desde el AINI, una vez más, se ancló la gratitud. Ahorita no lo hago todavía, pero ese es mi proyecto. Sembrar un árbol, quiero sembrar un árbol. Tengo un parque acá al lado de mi casa, un parque medianamente grande. Y quiero sembrar un árbol para simbolizar el cambio, la fuerza y la conciencia en cuanto al AINI que me deja a mí la pandemia. Será un arupo y me fascinará verlo florecer, aunque toma mucho tiempo a veces. De pronto cambie de especie de árbol para que florezca un poquito más rápido. Pero que ese árbol represente y simbolice, no solo para mí, sino para que esté la información en él y que el árbol se encargue de irradiar esa energía a quien lo vea en el parque, a quien disfrute de su cobijo, a quien se deleite con su presencia, y un poquito sus flores cuánticamente le mencionen a ese ser humano que entra en contacto con ese árbol sobre el concepto del AINI. La información está ahí. Si yo la dejo, va a ser tomada. Y es una forma también de decirle a la Pachamama, gracias. Simplemente gracias. Porque es tan generosa con seres que a veces no lo somos con ella. Así que, pues, yo le digo a la mamita tierra, o muchas veces mi diosa querida, somos una sola, desde este año. Nada más termino este código mencionando que así como damos, con el mismo amor que damos, lo que demos, vamos a recibir. Yo no soy muy buena sonriendo. Ahora creo que estoy mejor con esa tarea, porque siempre estoy media seria y así como la gente piensa que estoy enojada.
Pero activé un ejercicio cuando me pongo la mascarilla. Entonces, cada vez que me pongo la mascarilla, por detrás de la mascarilla empecé a hacer el ejercicio de sonreír, ¿sí? Para que no haya condicionamientos que yo tenía seguramente, que por eso me costaba mucho sonreír. Y me pongo la mascarilla y trato de, y procuro conscientemente que sea automática la sonrisa. Entonces, detrás de la mascarilla vivo sonreída porque me era más fácil educarme de esta forma. Lo hago permanentemente, ¿no? Justamente por esto. Porque creo que al mundo le falta sonreír. A los seres humanos nos falta sonreír. No es tan fácil hacerlo. Y una sonrisa en estos tiempos de pandemia, creo que puede ser uno de los regalos más lindos. Porque hay mucho dolor en los rostros en la calle, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. No es tan fácil, pero ahí voy trabajando en eso. Y nos vamos al último código andino, causa y pacha. Causa y reconocer mi existencia, y pacha pues reconocer el tiempo y el espacio. Saber que yo vivo y cohabito en el pasado, en el presente y en aquello que se proyecta como futuro. Nicolás nos decía que nosotros tenemos la capacidad de cambiar el pasado, ¿no? En algún momento, y cuando recién escuché eso, era como, o sea, ¿y cómo lo logra? Es imposible cambiar el pasado, porque el pasado ya ocurrió y es imposible modificarlo. Aproximadamente 4 años atrás de eso. Pues sí se puede. Y solamente es desde la forma de relacionarnos con el pasado. Si el pasado sigue siendo algo tortuoso, malo, doloroso y terrible, y me relaciono con él desde la víctima, seguiré siendo víctima en el presente y también en el futuro. Pero si es que agradezco la experiencia con el otro código, decido quién soy frente a lo que viví, pues el pasado cambia, sí se puede. Y el presente lo empiezo a vivir de otra forma. Y sin duda, el futuro será aquello que yo decida crear. Entonces, con causa y pacha, abrimos nuevas líneas de tiempo. Y aquello que soy capaz de visualizar, soy capaz de lograr. Para mí, causa y pacha es eso. Me permite moverme en el tiempo, me permite moverme en el espacio. Y para mí, lo vivo desde el imaginarme, ¿sí? El imaginarme y sentir presente aquello que quiero manifestar. Entonces, supongamos que me quiero ir a Cancún, ¿sí? Supongamos, pero no es tan supongamos, realmente me quiero ir a Cancún. Entonces, para mí este momento estoy haciendo un delicioso Zoom con mis amigos magos, posiblemente desde Quintana Roo, y acá no tengo el parque, sino tengo una playa preciosa color turquesa, y pues, no sé, tal vez hasta un tequila tengo aquí en la mesa. Y desde esto voy creando mi realidad, porque está en mi línea de tiempo ya. Y me siento merecedora, creo que he hecho un buen trabajo conmigo en este tiempo y que la Pachamama le va a encantar ser súper generosa conmigo y decirme, bueno, no le tienes miedo a la pandemia, así que Lorena, prepárate, haz tus maletas porque te voy a consentir este año y te voy a mandar a Cancún. ¿Sí? Confío, estoy completamente segura. Pues estos son los códigos andinos en tiempo de pandemia. Es simplemente vivir, disfrutar la vida desde una conciencia ampliada, gracias a este legado maravilloso de la comunidad Quero, de Nicolás. Es cambiar todo. Y me encanta hablar de esto y de muchas cosas más, porque creo que el mundo está despertando, no a la velocidad que queremos todos que lo haga, pero lo está haciendo.
Y eso es fabuloso, eso es maravilloso, y vale la pena vivir lo que hemos vivido, incluso las personas que partieron. Valió la pena su partida si es que este mundo cambia, mejora, si la Pachamama se convierte en nuestra niña mimada, porque nosotros ya somos sus niños mimados. Ahora es el momento de convertirla a ella. Ay, miércoles, me da ganas de llorar. Me emociono cuando hablo de esto. Nada más, amemos la vida y la vida nos va a amar. Es tan simple como eso. Es creer en ella, porque ella cree en nosotros. Es confiar en ella, porque ella confía en nosotros. Es vivir en coherencia, nada más. Bueno, creo que me voy a despedir. Esta es mi vivencia en esta pandemia. Esta es la charla preparada con los 7 códigos andinos, maravillosos, generadores de realidad y de conciencia. Y gracias a la escuela, con este espacio hermoso que nos brinda, a Nicolás, a Adrián, que siempre tan lindo, tan solícito. Gracias por todo, por su tiempo. Honro su tiempo infinitamente al haberme acompañado, al escucharme pacientemente. Realmente me siento bendecida. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos. Y Adrián. Gracias. Un besito y un abrazo desde acá, desde la mitad del mundo. Cuídense un montón y que estén siempre bien. Estaban pidiendo especial a la universidad para que... Gracias. Pero creo que se está complicando y no va a pasar. Good night. Gracias, Lorena. Ah, chicos, a ustedes, gracias por su tiempo. Gracias. Después quiero ver el árbol.